Muy buen día, chicos. Buen sábado. Buenos días. Buen día, Carmen. Buenos días, Buen muy día, buenos días. Nayeli. Buen día. Vamos a iniciar la primera sesión del día de hoy en cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. Por ahí, claro, obviamente ya están calificadas las tres actividades, nada más falta de evaluarles las dos investigaciones que realizaron. Eh, bueno, lo que les comenté desde un principio, en ese aspecto, que pues, obviamente pues no quería que pasara hasta que no ven calificada con cero la tarea o en este caso la actividad, es cuando en este caso pues están enviando su actividad, no sé si les recuerde al momento de ver un cero en la actividad, en la calificación de la actividad, o no sé por qué motivo, razón, circunstancia, apenas están mandando la actividad de la semana pasada, chicos. Sabemos de antemano que hubo una situación más que nada en la frontera, pero no fue ni el sábado, fue creo que para parecer para amanecer lunes y ya el miércoles se restableció. Les comento porque también tengo alumnos de otros grupos, obviamente de Laredo, de Reynosa, de Matamoros, y obviamente pues hemos estado monitoreando esa situación por la cuestión del frío, que no tenían luz, etcétera, etcétera. Pero la actividad, les pongo como ejemplo la actividad número 3, que se cargó hace 8 días, muchos apenas la estaban entregando ayer. Entonces, sí, nada más les pido a los que la enviaron ayer apenas, ahí les estoy mandando un comentario del por qué es la situación de la entrega muy extemporánea de las tareas. Muchos me comentan que trabajaron, otros algunos que me contestaron que por cuestiones de luz, que por cuestiones de internet, ok, los fallos de luz empezaron a partir del día lunes, les digo porque yo tengo alumnos también entre semana, y eso fue más que nada cuando se vio más reflejado el fallo en ese aspecto. El día lunes, martes, el miércoles ya estaba restableciendo. El martes por la noche ya la mitad, por ejemplo, de Laredo ya tenía luz, el miércoles ya casi la mayoría tenía luz en ese aspecto. Entonces, nada más para que me mencionen ahí esa cuestión, que fue lo que les comenté desde las primeras sesiones, que para que no llegara a pasar, que llegáramos hasta el día de hoy. Hoy cerramos materia, hoy nos vamos a poner de acuerdo para la presentación de su examen también, su evaluación final. Entonces, para que pues, no se les cargara trabajo también, y obviamente para que ustedes tuvieran calificadas las cuestiones en tiempo y en forma, chicos. Sí, Jorge. Profe, la actividad 2 me puso 0 de 5, pero yo le puse un comentario de que por trabajo no lo entregué a tiempo. La actividad 2 las publicamos, ya tiene mucho tiempo que la publicamos, Jorge, entonces nada más por ahí La el puso el mensaje. 6 y yo la entregué el 10. Bueno, los que tengan 0 de 5, ojo, les comenté desde un principio, no porque entreguen la información quiere decir que la información que están entregando en automático ya tengan los puntos. La información debe de coincidir y obviamente con lo que yo les estoy requiriendo. Les voy a poner un ejemplo, el ejemplo que la intervención, derechos que intervienen directamente, leyes en la cuestión del derecho internacional. En lugar de ponerme lo que yo les estaba pidiendo, me definieron intervención. Entonces no corresponde en esa cuestión. Los que tengan 0 de 5 es porque realmente la información no corresponde en nada a lo que yo les estaba solicitando, chicos. Cuando les estoy mencionando los que le entregaron, a los que ya tienen evaluada su calificación. Si le entregaron apenas ayer, en este caso antier, pues obviamente van a aparecer un 0. ¿Por qué? Porque estoy calificando los que ya al principio entregaron en tiempo y en forma. Esos es los que le estoy dando prioridad. Después voy a dar un barrido general a ver quiénes entregaron mucho después, pero sí les estoy enviando un mensaje en ese aspecto de por qué la tardanza, más que nada en esa cuestión. ¿Por qué la tardanza de nos entregaron la actividad 1 apenas esta semana
y obviamente ya es la cuarta semana, o sea, es mucho tiempo de extemporáneo, la actividad 2 también en esa cuestión. No les estoy diciendo con ello, el momento a lo mejor, si alcanza el tiempo, obviamente se las voy a calificar, pero les voy a dar prioridad a los que entregaron en tiempo y en forma en esa cuestión, chicos. Buenos días. Buen día, Karen. Buenos días. Bueno, una pregunta. A mí en la actividad 2, Sí, me puso 2 de 5, creo, 2 o 3 de 5. ajá, Pues yo cuando pone usted actividad, pues las contesto el mismo sábado, aunque estoy trabajando, pues trato de buscar la información que usted está pidiendo. Pero pues no sé por qué los de 5, o sea, la verdad en cierta tarea o actividad que usted pedía, y era ajá. muy escasa la información, entonces había que estar buscando y buscando y buscando, y pues siento que era la información más adecuada para poner en la tarea, entonces esa era mi pregunta, ¿por qué? Entonces, Nos dice en la actividad 2 específicamente mencione 3 ejemplos de casos donde existe la intervención. 3 ejemplos de casos. Me definen, en este caso, la intervención, pero no me ponen específicamente los casos, que fue lo que les comenté en las sesiones, chicos. Por eso siempre que pongo una actividad, les menciono si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pero normalmente pues algunos sí tienen, algunos no, y otros se quedan con dudas. Más que nada, por eso siempre les digo en ese aspecto que me definan bien si tienen alguna duda o un comentario. Entonces, en ese caso muy específico, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasó cuando tienen dos? Es lo que estaba checando ahorita, por eso bloqueé la pantalla. Entonces, en ese caso, en la actividad número 2, mencionaron cuestiones como Estado y que la intervención del Estado, o sea, me definieron unas situaciones, pero no me pusieron un caso en específico. De hecho, pues en las bueno, pero sesiones, perdón, en la ¿sí? información que venía por decir, venía en el 2000, creo que, si no mal recuerdo, creo que en el 2005, 2008 por ahí, Ajá. decía que el caso de tal persona, o sea, era todo eso que se llevó a juicio porque no sé qué. No toda la cuestión. De hecho, les puse ejemplos. Si checan, si se remontan a esa, si ustedes ven el video de esa sesión, hasta les puse ejemplo. Les puse el ejemplo de la cuestión de Cataluña. Entonces, ese es un claro ejemplo. Simplemente, eso es lo que deberían de haber puesto ahí. 3 ejemplos de casos. La cuestión de la extraditación del Chapo Guzmán, ya es un segundo ejemplo de caso, así de fácil y sencillo. Pero lo que yo he estado monitoreando y no nada más en una cuestión, no generalizando tampoco, es de que se apegan todo a lo que dice Internet, chicos, y no todo es lo que dice Internet. Ustedes tienen que sacar muchas veces con sus propias palabras, obviamente, un resumen o darle la forma que obviamente se les está solicitando para la información. Entonces están muy acostumbrados nada más a buscar en Google, copiar y pegar, y eso es lo que yo he estado monitoreando también en ese aspecto, porque pues a veces se ve, es muy fácil, créanme que es muy fácil ver pues, donde nada más simplemente copian y pegan en esa cuestión, ni siquiera sacan un resumen, porque hay cosas que no tienen lógica, no tienen una secuencia lógica, el tipo de letra, ponen otras cuestiones, signos donde obviamente nada más se manejan en internet y casos como ese en ese aspecto. Entonces, en tu caso específico, Karen, obviamente entonces ahí nada más definiste que el Estado tiene la intervención, lo que la mayoría, y les voy a decir por qué lo copiaron y lo pegaron, porque hay muchos que en esa situación así lo pusieron, exactamente las mismas palabras, y no puede ser que dos personas piensen exactamente igual que la otra. Entonces, por eso les estoy diciendo, en esa cuestión no, eran 3 casos ejemplificados muy específicos. De hecho, se los mencioné en las sesiones. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, ¿Y Juan Carlos? ah, por ahí mandó un mensaje Vicente Hernández, creo que anda trabajando. Ok, El día de hoy no va a estar ahí asistiendo a las conferencias, pero anda trabajando. ok. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, ahí, como se los dije, se los dejamos las reglas bien en claro desde el inicio.
ustedes pueden estar conectados o pueden estar haciendo algunas otras actividades laborales, no se pueden conectar a las sesiones, no importa, no hay ningún inconveniente, ustedes pueden ver los videos y en este caso pues recuperar la asistencia, pueden ver los videos, enviar evidencia y de esa manera recuperar la asistencia, de esa manera también están empapados con la información, con los comentarios, que es lo que pasa normalmente, ven alguna tarea en este aspecto, ven una actividad y a lo mejor no leen completamente las instrucciones o lo que se refiere y envían cualquier cosa y pasa más, porque yo he estado monitoreando a los que por lo regular no se conectan a las sesiones, entonces envían cualquier tipo de información, es lo que he estado checando, chicos. ¿Sí, María? No me diga María, profe, Elena está mejor. Ok, Elena. Referente a lo de la evidencia, ¿cómo era eso? Porque vi que como 2 o 3 compañeros también comentaron en Classroom y pues la verdad tampoco sé cómo era lo de la evidencia de los videos de YouTube. Sí, Ok. también nos podría explicar. Sí, claro, de hecho en cada clase se los comento esa cuestión. Si no pueden estar en las sesiones en vivo, vean los videos, toman ustedes un screen, una foto, envían un video donde ya vieron las sesiones a las que no pudieron asistir y me lo envían, o sea, lo envían directamente, lo pueden enviar por correo. A los que no les he contestado el correo, si ya enviaron evidencias, no se preocupen. Muchas veces lo dejo marcado ahí para la cuestión del momento de justificar las inasistencias, no se me transgrede entre muchísimos correos que nos envían, chicos. Pero sí están contemplados en esa cuestión. Entonces, esa era la cuestión que debían de realizar. Debían enviar evidencia, no simplemente comentar en Classroom, ya vi los videos, ¿no? O sea, deben de enviar obviamente una corroboración de que ya vieron los videos. Les decía, una foto, un screen o un video donde ustedes mismos ya están corroborando hacia mi persona que ya están viendo los videos y especificar de qué sesión. Porque a lo mejor no entraron a la primera, pero sí entraron a la segunda y la tercera, o a lo mejor entraron a la primera y a la tercera y a la segunda no. Entonces, más que nada, esa era la metodología, ese era el proceso. De hecho, se los comenté, en cada sesión se los vengo comentando esa cuestión. Entonces, los que sí tomamos las clases a su hora, ¿también tenemos que mandar en evidencia o los que no pudieron? No, solamente los que no pudieron asistir a las sesiones en vivo. Los que Ok. están en la sesión ahorita, la forma de pasarles lista es enviando su nombre por el chat, por el medio de chat de Zoom. Ahí ya queda registrada su asistencia. Los que están en las sesiones en vivo, no se preocupen, simplemente envíen su nombre por el chat de Zoom. Ok, muchas gracias, profe. Gracias a ti, Elena. Profe, Mándeme. a mí no me revisó una tarea que es la de origen del derecho. Ok, les comenté en un principio, ya revisé las 3 actividades. Faltan algunos de revisarle las tareas, Ana. Ok. ¿Y el examen lo va a poner hoy en la tarde o temprano o terminando las clases? Ok, ahorita nos ponemos de acuerdo en la última sesión. Las 3 sesiones del día de hoy las tenemos que ver como tal, en tiempo y en forma, con información obviamente relacionada a la materia. Y en la última sesión nos vamos a poner de acuerdo el día y la hora en que les aplique el examen. Puede ser hoy en la tarde noche, no importa la hora, o el día de mañana a más tardar. No se puede prolongar más ese tiempo. Pero es Pero lo que diga en va, consenso el grupo. ¿va a dar un cierto tiempo o nos va a dar como un día para poderlo hacer? Por ejemplo, si deciden que hoy nos ponemos de acuerdo, a lo mejor se los libero el link a partir de las 8 de la noche, como un ejemplo, ojo, de las 8 a las 12 de la noche, por decir. Ok, gracias. Gracias a ti, Ana. Perdón, lo que subió hace rato es el examen, no. ¿Mande, Karen? Lo que subió hace rato es el examen, bueno, en la madrugada, no sé. No, es para evaluarles la participación. Ya ven que les comenté anteriormente que obviamente yo tengo bien identificados pues, los que participan y los que están conectados en las sesiones en vivo, pero a veces tenemos compañeros que trabajan y pues no pueden estar, entonces para ser obviamente equitativos en esa cuestión, obviamente deben de ver los videos para que puedan contestar también el quiz, es un quiz.
es algo, créanme, son 5 preguntas muy fáciles de lo que hemos tratado en clase y de hecho es cuestiones lógicas también obviamente de su profesión. No es algo ni rebuscado en ese aspecto. Ok, gracias. Gracias, Karen. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? Recuerden que les comenté desde un principio, perdón, que le interrumpa, recuerden que les comenté un principio que leo todas las tareas y todas las investigaciones que me envían, ¿eh? No nada más el simplemente y el hecho de cargar información, obviamente tiene que coincidir con lo que se les está solicitando. Entonces, sí leo todo, cada una de las cuestiones que me envían. Enterado. Ande, Felipe. No, que está bien. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra duda, otro comentario? Buenos días, licenciado. Bueno, entonces Buenos días, ahí Sonia. en la actividad donde dice 3 de 5, esa quiere decir mi calificación, ¿verdad? De esa actividad, sí, específicamente. De Ah, hecho, van perfecto. a ser 4 actividades. Si ustedes checan desde la primera, cuando les puse las ponderaciones que íbamos a evaluar, las actividades tienen un valor del 20%, obviamente 20 de 100, así es como yo me evalúo, para que ustedes vayan teniendo noción de cómo van, obviamente, en la asignatura. Entonces, si tienen un 3 de 5 es en esa actividad y van, obviamente van sumando lo que tengan las demás actividades. Puntos más, en este caso puntos menos que vayan sacando, pues ya tienen noción de cuánto sacaron de la actividad. Hoy les voy a cargar la última actividad para entregarse el día de hoy también, porque pues recuerden que hoy terminamos materia, hoy cerramos materia, ya cerramos módulo el día de hoy. Ah, muy bien, licenciado. Como la que tengo la primera de origen de Derecho Internacional Público, nada más me sale entregada y no me sale ninguna calificación en Ok, esa parte donde dice entregada. esa Ahí me espero, todavía ¿verdad? sí, no se ha evaluado todavía. Algunos ya los tienen evaluados, algunos no. Las tareas, las actividades, todos los que entregaron antes del jueves, el día ayer viernes, ya están evaluadas. Los que apenas estuvieron entregando ayer, les solicité por medio de un mensaje en la misma tarea que me digan el motivo del por qué están entregando muy extemporáneamente en ese aspecto. Los demás, todos los que entregaron anteriormente, ya tienen evaluadas las actividades 1, 2 y 3. No, perfecto, licenciado. Muchas gracias, Tania. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? En la cuestión de las extradiciones también pasaba lo mismo. Muchos, les digo muchos, porque sí pasó, nada más definían extradición. Y se acabó, ya no ponían lo demás. Acuérdense, deben leer bien las instrucciones. No nada más se les solicitaba la cuestión de extradición, se les solicitaba qué derechos, en este caso, se veían involucrados en la cuestión de la extradición. De hecho, hicimos comentarios también respecto a esa situación. 2 de sus compañeros comentaron que tenían dudas, se les volvió a explicar. Entonces, es la cuestión de las sesiones en vivo, créanme, sí son importantes, no por el simplemente y el hecho de que a lo mejor estén trabajando, perfecto, no hay ningún problema, alguna situación personal, laboral, etcétera, pero tómense el tiempo para ver los videos después, en este caso, para estar obviamente involucrados, enrolados en los temas y obviamente se disipan dudas también en las sesiones en vivo. Oiga, profe, Mándeme. También a mí la del origen del DIP, no me la ha calificado y le entregué el 5 y la entrega era el 6. Ok, mientras no te aparezca nada, no te preocupes, esa falta está pendiente todavía de evaluar. Tengo 10 de una vez. No, de hecho vale 15. Ah, bueno, los 15. Sí. Ya, de hecho, ya no les quise, por eso les digo, también utilizamos el criterio, ya no les quise cargar ninguna tarea específicamente por la situación que se estaba pasando, chicos. Entonces, sería de mi parte perjudicarlos si yo les encargaba una tarea, a lo mejor no en todo el estado, no partes de donde haya, de donde son todos ustedes, a lo mejor unos sí tienen red, pero hay compañeros que estuvieron batallando mucho en esa cuestión y más en la parte norte, obviamente en las fronteras,
donde sí estuvieron muchos días sin internet, sin luz obviamente, a consecuencia de eso mismo, pues sin internet, o están muy inestables. Entonces sería perjudicarlos en ese aspecto. Por eso tarea ya no les cargué. Entonces nada más son 2 tareas y van a ser 4 actividades para evaluar y el quiz para evaluarle la participación. ¿Alguna otra duda, chicos, o comentarios? Dudas, comentarios, objeciones, reclamos. ¿Nadie? No. Ok, Carmen, muchas gracias. La cuestión de que lea en ese aspecto cada tarea y cada investigación que me envían es más que nada porque sí ha tocado y sí hay alumnos, honestamente así se los digo, que cargan cualquier cosa que no tiene nada que ver, obviamente, con la cuestión que se les está solicitando, o nada más simplemente cargan una hoja de presentación y no viene nada relacionado a la información que se les solicitó. Automáticamente cuando entran ustedes al link de la plataforma de Classroom y envían cualquier situación, pues dice tarea entregada, pero realmente pues hay que abrir cada tarea. Yo abro cada tarea, leo cada cuestión para ver que corresponda con lo solicitado. Yo por eso me tomo el tiempo necesario para revisar cada una de las cuestiones que ustedes subieron en sus actividades y en cada una de sus investigaciones, chicos. En la cuestión de que si tienen 3 puntos, 2 puntos, es más que nada porque, pues obviamente, no es lo que se les está solicitando específicamente. Les decía, ya les mencioné que fue lo que más se han estado, pues, cerrando en ese aspecto, y más que nada las personas que no se conectan a las sesiones porque, pues, obviamente no tienen y no ven los videos, no tienen la oportunidad de disipar esas dudas en ese aspecto, y nada más obviamente entregan parte de la información que se les está solicitando, o es errónea también lo que están entregando muchas veces. Ok, si no tienen más dudas ni más comentarios, les voy a compartir pantalla. Sabemos de antemano que en el derecho internacional público hay órganos supranacionales que nos ayudan a la regulación de todas estas cuestiones. Nos dice que el derecho internacional público existen situaciones en las que se permite que un órgano supranacional establezca normas jurídicas obligatorias sin el consentimiento de los estados adheridos a ese mismo órgano. Dice, la norma jurídica internacional es coercible y ante su incumplimiento se actualiza la sanción. El Estado está obligado a cumplir la norma internacional, ya que si no lo hace, se hace acreedor de una sanción internacional. El fundamento de la obligatoriedad de la norma internacional está en la circunstancia de que la norma jurídica realiza un valor como la justicia, la seguridad, el bien común y el orden. Por eso, al redactarse los tratados internacionales, los estados participantes procuran el establecimiento de normas convenientes para satisfacer los valores jurídicos que subyacen en cada una de estas normas jurídicas. En la cuestión del aspecto teleológico, dice, el fundamento del derecho internacional público está en el objetivo de hacer posible la convivencia entre los sujetos de la comunidad internacional, y en lo metajurídico constituye la vida social del hombre, que como un ente eminentemente social se manifiesta en la familia, después en el Estado, por último en la comunidad internacional, y así como el hombre pues obviamente vive en sociedad, requiere de la norma jurídica, que es la que en determinado momento pues regula la cuestión de evitar la lucha permanente y conseguir pues obviamente a la armonía cotidiana entre las sociedades, entre los estados, países, gobiernos, etcétera, etcétera. Es una potencia mundial
puede actuar en atropello del derecho internacional impunente, pero dice, no tiene derecho a ello, siendo una actitud contraria a derecho y fundada en la fuerza. Dice, es antijurídica y puede darse de diversas formas en el derecho internacional. Sabemos de antemano que obviamente esta cuestión está regulada, no pueden violar la soberanía de los países. Obviamente, si en esta cuestión, si no se está cometiendo algún acto ilícito también de alguno de los países, obviamente la ONU, que es el órgano supranacional máximo, pues obviamente hay normas, hay estatutos donde no permite que algún país obviamente sobrepase la cuestión de la paz, que interrumpa la paz mundial, y no puede ver esta cuestión de que invadimos nada más porque sí, como ocurría anteriormente, nada más por territorios o por materias o por X cuestión, pues obviamente tiene que salvaguardar la paz mundial y obviamente en base a los principios, preceptos que ahí se mencionan: justicia, seguridad, orden y bien común. Habíamos checado también el tema anteriormente como la cuestión de la moral internacional, y obviamente nos determina tales acciones están desarrolladas conforme a un bien general en el orden de la bondad de vida o la malicia proscrita. Pues hay que ver esa cuestión también, si de antemano se hace como un bien general o se hace con alevosía y ventaja en determinado momento. Nos dice, la imagen de un Estado frente a la opinión de los demás se va deteriorando y amerita el desprecio de los estados de bien si realiza una contraria a los cánones morales. La norma moral es interna y la norma jurídica es externa. Dice, en la norma moral no basta el apego a la conducta realizada a lo dispuesto en la regla conducta. Dice, como ocurre normalmente en el derecho, y es necesario que se cumpla el deber por el deber mismo, es decir, el fuero interno del sujeto ha de estar de acuerdo con lo dispuesto en la norma. Pues obviamente sabemos de antemano que la norma moral es, si lo podemos representar de una manera, poner algo ejemplificativo, pues es la cuestión interna en determinado momento, y la norma jurídica es la cuestión establecida por órganos, por leyes, por derechos, etcétera, etcétera. Entonces la norma moral muchas veces podemos darle la interpretación que es la conciencia en ese aspecto, si estamos haciendo de buena fe o de mala fe alguna situación. Habíamos platicado anteriormente también de la cortesía internacional, que son reglas de conducta que regulan los actos con los que se manifiesta la atención, el respeto o el afecto de un sujeto de la comunidad internacional a otro sujeto de la misma comunidad. Pues obviamente sabemos de antemano, no son reglas escritas, no es ni una norma como tal especificada en una ley, pero existe las cuestiones de actitudes, obviamente en cuestiones de reglas de decoro, de usos, en cuestiones de usos sociales, reglas de trato externo, etcétera, etcétera, que permiten la sana convivencia en asambleas, en convenciones, obviamente, cuando se trata de diplomacia entre los demás países del mundo. Tenemos la recepción de los tratados en el derecho interno. Obviamente tenemos, se clasifican esta cuestión en dos grupos, los de incorporación automática y los de recepción. Habíamos comentado anteriormente de incorporación automática. Nos dice que no requieren un acto normativo especial para la incorporación, y esto se da más que nada en la cuestión de Europa Occidental y en América Latina. Una vez que se da, por ejemplo, un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, pues obviamente automáticamente lo asemeja internamente cada uno de los países, pero hay casos especiales como el del Reino Unido, Israel, Italia, que obviamente si no tienen reciprocidad con las leyes, se tiene que esperar a que ellos emitan algún tipo de ley, decreto, algún tipo de orden
para, en este caso, aceptar dichos planteamientos, dichas normativas que están fijadas en los tratados. No es automático en sí. Comentábamos que en México, pues obviamente una vez que sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues obviamente ya se da como obligatoriedad en esa cuestión. Aquí en México así es como se maneja. Una vez que se firma el tratado, pues se publica en el Diario Oficial de la Federación y obviamente se da acreditable esa cuestión, se tiene que respetar desde un principio. Otros países no lo hacen, tienen en determinado momento que modificar la ley, emitir una ley nueva, algún decreto o una orden donde ciertas normativas que se están poniendo de acuerdo en los tratados o que vienen especificadas a partir de la fecha de que obviamente el mismo país determine, pues obviamente quedan en esta cuestión deben de quedar ejercidas para su realización y su adjudicación internamente e internacionalmente como tal. Ok. Y aquí nos explica también, obviamente, que en México pues la incorporación es automática. Una vez que el tratado es ratificado internacionalmente en el ámbito interno, solo pues, requiere su publicación. Dice, vinculado al problema de incorporación de los tratados y en especial de aquellos que regulan materia reservada en cuestión de las entidades federativas, se plantea el interrogante de si vulneran o no la competencia establecida en la Constitución, cuando regulan materias cuya competencia legislativa interna les corresponde a las entidades federativas. Dice, conviene precisar que todo Estado goza en virtud de su soberanía, del ius contractum, y se conforma al artículo 6 de la Convención de Viena de 1969, de la capacidad para celebrar contratos. Esta facultad se puede ver restringida cuando el propio Estado cede la misma a otro Estado o a una entidad distinta, dice, como en las inestables confederaciones. Dice, en el plano internacional, la facultad para celebrar tratados se entiende reservada en el supuesto de estados compuestos o federados a los órganos centrales, salvo que la propia Constitución les conceda dicha facultad a las entidades federativas. Y más que nada en esta cuestión, específicamente en México, también podemos poner como ejemplo los Estados Unidos, porque son estados confederados. En México también estamos así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues la Constitución le da la autoridad máxima a cada uno de los estados, no importa que no intervenga la federación, el país, el gobierno federal, entonces le da la facultad a los estados de celebrar algún tratado. Los estados tienen la facultad de celebrar tratados internacionales, regionales. De hecho, lo vemos, hasta hay municipios que celebran acuerdos, por ejemplo, se da más que nada en la frontera también, directamente Laredo con Nuevo Laredo, Texas, Reynosa con McAllen, con Hidalgo, Matamoros con Bronzeville, tienen tratados de hermandad. Entonces, la Constitución les da esa facultad. Igual Tamaulipas puede celebrar algún tipo de tratado con otro estado, probablemente en este caso a lo mejor con Texas, con Arizona, con California, etcétera, libremente sin que intervenga en este caso pues el gobierno federal. ¿Por qué? Porque tiene su base legal en las cuestiones de la Convención de Viena y obviamente la base constitutiva de nuestra nación es la que le dispone una autonomía para celebrar dichos tratados en determinado momento. De hecho, por eso es la cuestión de lo que se manejaba anteriormente, de que había estados del norte que se querían independizar, etcétera, etcétera. Pues obviamente son rumores en ese aspecto, de que si sí o si no, porque ellos aportaban más a lo que es el Producto Interno Bruto de la nación y porque iban a estar cargando pues otros gastos, egresos, en este caso también pues de los demás estados. La misma situación que estaba inconforme Texas en su momento también, porque de los estados que más aporta la Unión Americana, igual está pasando o pasa aquí en México, que ciertos estados están formando como un tipo de
Alianza. de alianza, es correcto, y en ese sentido, pues, a lo mejor no buscar una independencia, pero sí buscar que no se centralice. Ellos lo que decían es que no se centralice en la cuestión de, pues en este caso del heraldo público, los beneficios de que no se centralice, obviamente, y que se vean más también, que reciban más apoyo la parte norte del país. Si nos regresamos un poquito en la historia, eso fue lo que pasó, lo que estaba pasando normalmente con Texas, por eso en este caso se independizó de México, bueno, se separó de México para unirse a Estados Unidos, y por eso México, en parte de esa cuestión, todo se centralizaba en los estados, en los estados obviamente más apegados al centro del país, donde pues obviamente están la mayoría de las cuestiones pues federales. Entonces es lo que pasaba, es la inconformidad que siempre ha habido es una cuestión histórica que llevamos, por eso Nuevo León se desarrolló, se puede decir, el estado en Nuevo León se desarrolló solo. La cuestión también pues de Chihuahua, de Coahuila, que sienten que no se les da la importancia adecuada, y pues han ido desarrollándose industrialmente hablando en esa cuestión, muchas veces sin apoyo o un apoyo mínimo por parte del gobierno federal. Ok, chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario que quieran realizar. No, todo bien. Todo muy bien, licenciado. Ok, muchas gracias. Tenemos una opinión, obviamente, de un analista, el maestro Fernando Espando, es analista, obviamente, en cuestión de derecho. Nos dice que considera los artículos 15 y 18 de la Constitución que deben considerarse excepciones a la facultad ilimitada atribuida al Ejecutivo, y que se refieren a la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y del orden común, que en el país donde cometieron el delito fueran esclavos, y que los reos extranjeros sentenciados en México puedan ser trasladados a su país sujetándose a los tratados internacionales celebrados para ese efecto. De hecho, ya lo comentamos, ya hicieron una actividad referente a este tema también, pero es una aportación de Fernando Vázquez Pando en cuestión de la extradición. Obviamente, él corrobora que en este caso, si se detiene un criminal aquí, por decir, por poner un ejemplo X, argentino, venezolano, pues obviamente que cumpliera su deuda en su país, que no quedara en las cárceles mexicanas para deslindarse de esa cuestión directamente a México, pero que sí cumpliera obviamente en su país la sentencia dictada directamente en México. Se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión, chicos. Ahorita seguimos conversando más sobre esos temas. Muchas gracias por su participación y su atención. Nos vemos en un ratito más. Gracias. Gracias a usted, sí. Muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias, Nayeli. Muchas gracias, chicos. Nos vemos ahorita en un ratito más.